Dar la bienvenida a esta nueva conferencia enmarcada en el ciclo de actividades y conferencias programadas por la Hermandad de la Hiedra con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. En esta ocasión nos adentramos en un tema apasionante y fundamental para comprender la historia de las hermandades, el papel de las mujeres y las cofradías en la Edad Media. Bajo el título La Edad Media, la época del esplendor de las cofradas, exploraremos el protagonismo que las mujeres desempeñaron en la vida cofrade medieval, su influencia en la organización de las hermandades y su impacto en la religiosidad popular. Para ello contamos con una de las mayores expertas en este campo, doña Silvia María Pérez González, catedrática de Historia Medieval y directora del área de Historia Medieval de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla. Y sobre nuestra ponente podemos decir que nació en el puerto de Santa María en 1970, inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, especializándose posteriormente en Historia Antigua y Medieval en la Universidad de Sevilla. En 2004 se trasladó a vivir a Jerez de la Frontera, donde ha seguido desarrollando su labor académica e investigadora de la mano de su amor por los vinos de la tierra. Su carrera se ha centrado en el estudio de la historia de la Iglesia, la historia medieval, la historia de la mujer y la historia urbana. Es miembro de los grupos de investigación del Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza de la Universidad Pablo de Olavide y de la de Historia de las Ciudades Hispanas Europeas y su proyección en América de la Universidad Complutense. Además, su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Ateneo de Historia. Entre sus numerosas publicaciones destacan obras de referencia en el estudio de la religiosidad popular y sus cofradías, tales como Mujeres y Hermandades, la feminización del mundo cofrade, la mujer en la Sevilla de finales de la Edad Media, solteras, casadas y vírgenes consagradas, o los laicos en la Sevilla vasco-medieval, sus devociones y cofradías, entre otras. Es además autora de más de 50 artículos en revistas especializadas y 40 capítulos de libros, consolidándose como una referencia en el estudio del papel de las mujeres en las cofradías medievales. A lo largo de su carrera ha participado en importantes congresos nacionales e internacionales con ponencias que han permitido visibilizar la importancia de las cofradas en la historia. Algunas de sus intervenciones más destacadas incluyen su participación en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla, en el segundo Workshop Internacional Cofradías, Devociones y Religiosidad Popular en América, en la ciudad de Granada, en la Conferencia Europea de Historia de las Ciencias Sociales celebrada en Leiden, en el País Bajos, en el 50 Congreso Anual de la Asociación de Estudios Históricos Españoles y Portugueses celebrada en Barcelona, también en el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de la Veracruz en Zamora, en el Congreso Internacional de la Virgen de la Cabeza en España y Iberoamérica en Andújar, en el Congreso Internacional de la Veracruz celebrado en la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, en el Simposio sobre Hermandades y Cofradías de Sevilla, el Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa en Salamanca o el tercer Congreso Nacional de Capataces y Costaleros en Sevilla. Gracias a su trabajo podemos conocer en profundidad la influencia de las mujeres en las hermandades medievales y su papel en la evolución de la religiosidad popular. Agradecemos profundamente su presencia hoy y la oportunidad de aprender de sus vastos conocimientos. Iniciamos la conferencia en la Edad Media, la época de esplendor de las cofradas, y sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a doña Silvia María Pérez González. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí en la Hermandad de la Hiedra. Miren ustedes, se lo comentaba antes a César, el hermano mayor, mi marido me recoge de la estación o de Sevilla o de la... ¿Se me oye al final, Quique? Sí. O de las clases de costura que me imparten en Valle Sequillo, entonces pasamos siempre por la Hiedra para ir a la Plaza Monte, que es donde yo vivo. Entonces, también se lo comentaba a César, yo le digo mucho a mi marido que el tema cofrade no le interesa nada, pero el hombre me tiene que escuchar. Le digo, esto es una hermandad, no sé cuánto tiene de cofradía, porque una hermandad que está todos los días que yo paso abierta es algo extraordinario, porque las hermandades hoy en día tienen mucho de cofradía. Lo importante es la salida profesional y no tanto de hermandad. No debemos olvidar que el origen de estas instituciones es ser hermandad, no es otra cosa. ¿Esto me lo puedo hacer? A ver si yo voy a despojar. Entonces, como les decía, es un honor y estoy muy agradecida por estar hoy aquí, porque me haya invitado la Hermandad de la Hiedra y a todos los asistentes. He podido encontrarme con personas que hacía tiempo que no veía. Nos vimos en Semana Santa, Manolo, en la Plaza del Banco. Exactamente. Un día que hubo procesión. Sí, exactamente. Un día que hubo procesión. Yo quiero empezar con esta diapositiva
arriba, que no lo, está un poco desenfocado, Miguel, o es que yo lo estoy viendo lateralmente. Quiero empezar con esta entrada de la Real Academia, que tiene plenamente reconocido el término cofrada. ¿Por qué quiero empezar con esto? Pues por un motivo tradicional y por un motivo que hoy me ha comentado mi amigo Manolo Barea. El tradicional es que alguna vez, cuando he publicado estos temas o he hablado sobre estos temas, me han dicho que le he dado una patada al diccionario al utilizar el término cofrada. Y siempre digo, vayan ustedes a la RAE, que es la fuente de sabiduría en cuanto al lenguaje, y allí está la entrada. Pero es que hoy en el diario de Jerez, en lugar de poner la época esplendor de las cofradas, no les debería cuadrar y han puesto cofradías. El término como que no está muy asimilado. O sea ¿Por qué esta cofradía? Pues miren ustedes, porque la participación, la presencia femenina en las cofradías de la Baja Edad Media, me estoy refiriendo a finales del siglo XV y hasta 1563, 1604 en el Arzobispado de Sevilla, esa es la época que yo he estudiado para este tema, pues por algunas cofradías, sobre todo sevillanas, se ha puesto en entredicho que en las hermandades de esa época hubiera mujeres. ¿Por qué? Porque tenían un prejuicio para que las mujeres estuvieran presentes en las cofradías. No estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de los años 14, 15, cuando había hermandades que no querían que las mujeres saliesen en los cortejos en Semana Santa, que eso no hace tanto tiempo. Y realmente lo que escudriñar muy bien en los protocolos notariales, porque en cualquier documento que en principio no tiene nada que ver con una hermandad aparece. Yo, por ejemplo, en el libro ese de los laicos y las hermandades de Sevilla del siglo XV, pues tengo solamente el nombre de una hermandad porque se compra una casa y al deslindarla dice el documento que linda con casas de la cofradía X. Es el único dato que tengo, no tengo nada más. Pero en principio ese documento no me iba a ofrecer ningún dato. Por eso si alguien quiere estudiar protocolos notariales los tiene que leer todo y de manera exhaustiva. Esto ya se lo he dicho. La otra fuente documental pues son las actas capitulares. Las actas capitulares recogen todas las decisiones que los ayuntamientos de la época, que se llaman concejos, tomaban. Es como el diario de la ciudad. Entonces ahí también vamos a encontrar referencias a las cofradías. ¿Por qué? Insisto, son instituciones insertas en el tejido social y se ven afectadas por la dinámica urbana igual que otros vecinos, y si tienen que resolver algún problema de índole civil van a ir al concejo, al ayuntamiento, para que les resuelva ese asunto. Pues bien, hecha esta introducción sobre cómo investigamos las cofradías en esta época, a medida que avanza el siglo XVI y XVII, pues hay muchísima más documentación de todo ello. Pues les voy a hablar de cómo participan las cofradas en esta época en las hermandades. Fundamentalmente hay dos formas de participación femenina dentro de una cofradía. Por un lado, la voluntad propia, es decir, una mujer decide hacerse hermana de alguna cofradía, o bien porque está casada con un cofrade. Eso también le da una situación concreta dentro de las hermandades. Pero hay una presencia también indirecta, concretamente mujeres que se benefician de las actividades benéfico-asistenciales que ofrecen las hermandades. Especialmente las honras fúnebres, que como he dicho es de las grandes actividades que desarrollan las cofradías de esta época, porque también las familiares de los cofrades y de las cofradas se veían beneficiadas por ellas, o bien mediante labores de caridad que las hermandades realizaban con distintas mujeres que luego se acaban convirtiendo en cofrades. ¿Cómo se ingresa en una cofradía en esta época? Pues para eso tenemos las reglas, y las reglas sí son muy minuciosas y nos dan muchísima información. El primer criterio para ingresar en una cofradía, por una mujer, también por un hombre, pues era querer ser miembro de esa cofradía. Pero además se especifica las cualidades que tiene que tener. No todo el mundo puede ser cofrade o cofrada. En el caso de las mujeres, tienen que ser mujeres honradas, dignas, que vivan conforme a los evangelios, y aquí vienen las discriminaciones raciales porque la sociedad del Reino de Sevilla en esta época era una sociedad multirracial. No podían ser negras, ni mulatas,
ni moriscas. Es decir, las conversas en cualquiera de las religiones, ya fuese judía o ya fuese musulmana, no podían ser miembros de la cofradía. También estaba prohibido admitir a mujeres que habían cometido algún delito y habían sido castigadas por la justicia. Y tampoco querían a mujeres ricas. ¿Por qué? Porque las mujeres ricas, con su dinero, pueden manejar la cofradía y no lo quieren bajo ningún concepto. Y vean ustedes cómo las cualidades de la mujer eran tenidas en cuenta para la admisión de los nuevos hermanos, que si una mujer tenía alguna de estas cualidades que yo le he dicho que no eran admitidas, a los maridos tampoco se les admite. Es como si estuviese manchada ya esa persona. Si un cristiano estaba casado con una negra o una mulata, aunque fuese cristiana, no lo admitían. Es decir, la discriminación se extendía también al cónyuge. Las cofradas, como los cofrades, pues tenían que pagar una cuota de entrada y una cuota anual. En algunas cofradías, este estudio yo lo he realizado a partir, por un lado, de 119 reglas y por otro lado, 122 reglas de hermandad y cofradía que están publicadas. En algunos casos la cuota es la misma para el cofrade que para el cofrade, para la cofrada que para el cofrade. Pero normalmente era diferente. ¿Diferente en qué sentido? O pagan igual que los hermanos de luz, es decir, los que en las procesiones que se empiezan a celebrar a partir de 1530 más o menos, llevan candela, no van disciplinándose, que son los hermanos fetén, los hermanos de sangre, porque lo que importa en estas procesiones no es ni la imagen, ni la música, ni las flores, era la disciplina, derramar sangre como Cristo la derramó en la cruz para salvar a la humanidad. O pagan igual que los hermanos de luz, es decir, que los hermanos de segunda, o pagan más, o pagan mucho más. ¿Por qué? Hay algunas veces, en algunas reglas, se dice que las cofradas deben pagar una elevada cantidad por el poco provecho que traen a la cofradía. Entonces yo hablo con la regla, porque yo hablo con la documentación, hablo con la gente de la documentación y le digo, pues háganlo ustedes provechosa, encárguenle en tareas. Pero no. También establecen una diferencia entre las cofradas que ingresan porque son devotas de una imagen, pero no quieren que las entierren, que es lo que ocasionaba más gastos. Entonces estas pagan menos, porque estas van a ser devotas, pero no las vamos a tener que enterrar ni celebrar en misa por su alma ni nada de eso. ¿Qué pasa con las mujeres de los cofrades? Pues en este caso sí había un beneficio, porque normalmente pagaban menos, generalmente la mitad que una cofrada normal. Pero miren ustedes la norma que establecen y además en todas las reglas. Las viudas de los cofrades, si querían pertenecer a la hermandad, tenían que pagar como una cofrada de nuevo ingreso. Si no, no podían entrar. No tenían ningún tipo de consideración, de privilegio por el hecho de que su marido se fuese cofrade. ¿Qué pasaba si el cofrade enviudaba y se volvía a casar? Pues la segunda esposa podía ingresar y también tenía una cuota más baja, porque estaba casada. Ese era el criterio. Cuando yo empecé a estudiar este tema, yo defendí mi tesis en el año 2001, hace ya un montón de años. Pues yo veía en la regla que a las cofradas se les prohibía pertenecer a las juntas de gobierno y se les prohibía también asistir a la junta de los cabildos. Si leen ese libro de los laicos, eso lo he dicho yo. Las mujeres no están en la junta de gobierno ni van a los cabildos. Eso no es cierto, yo estaba equivocada cuando publiqué eso. Y eso me lo permitió corregir, que para mí fue uno de los días más emocionantes, me lo permitió corregir que un día estaba en el archivo y me encuentro ese protocolo que tienen ustedes ahí, y en la palabra que está subrayada pone priosta. Llamé a Manolo Barea, que entonces era el director del archivo, y le digo, Manolo, ¿tú qué lees aquí? Yo estaba, no me lo creo. Manolo, ¿tú qué lees aquí? Y me dijo, priosta. En esta época, los priostes eran el equivalente a los hermanos mayores. Se encargaba de arrendar las propiedades, de venderlas, de supervisar, de cobrar los alquileres, de prestar dinero, porque las cofradías prestaban dinero y a interés, cosa que estaba prohibida, pero lo hacían. Entonces, en Jerez de la Frontera, que además eso en el mundo cofrade, pues en el mundo cofrade racional, el sevillano no tanto,
gustó mucho, y es encontrar una mujer que era hermana mayor de una mujer. Se trata de Elvira Alfonso, el documento es del año 1470. Elvira Alfonso, que en su calidad de priosta recibió el cobro de... A ver cómo se lo explico yo para que me lo entienda. El cobro de una hipoteca. Porque en esa época era muy frecuente lo que se llama las compras de renta, que era un préstamo que concede, en este caso concede una cofradía. El aval es un bien inmueble, pero ese préstamo hay que pagarlo a perpetuidad y para siempre jamás. Eso significa que lo tiene que pagar la persona que ha suscrito el préstamo y todos sus descendientes para siempre jamás. En caso de impago, la cofradía se quedaba con el inmueble. Entonces ella recibió un pago de esto. Y también dije en el libro, que yo estaba muy equivocada, que no asisten a los cabildos. Pero estudiando la regla de la Hermandad de San Sebastián de Coria del Río, pues me encuentro esa lista de cofrades que asisten al cabildo donde se aprueba la regla, y está subrayado el nombre de Catalina Guzmán. Luego están en los cabildos, forman parte de la Junta de Gobierno, y una cosa es la cofradía teórica que ofrece la regla y otra cosa es la realidad diaria que siempre se acaba imponiendo. Vamos a ver qué derechos tenían las cofradas. Lo he titulado el epígrafe "La mujer como receptora o protagonista de la actividad benéfico-asistencial". Miren ustedes, en nuestra sociedad, pues muchas veces las personas mueren solas, están solas en la enfermedad, pero eso no ocurría en la Edad Media, sobre todo si se pertenecía a una cofradía. Porque las reglas detallan minuciosamente todo el protocolo que hay que seguir cuando un hermano o una hermana enferma. Automáticamente la Junta de Gobierno establece un turno de 2 hermanos o 2 hermanas que cada 2 horas están con esa persona enferma. En caso de quienes vayan a visitar a la persona enferma, pues perciban que necesita algo, las cofradías les donan limosna para ellos, para que no les falte nada. Esas 2 personas que acompañan al enfermo pues están rezando y lo incitan a rezar Padre Nuestro y Ave María por la salvación, la curación de esa persona. En la Edad Media la curación era complicada porque no había remedio sanitario, por lo cual si la muerte llamaba, vamos a hablar de las cofradas, pero también era lo mismo con los cofrades, llamaba a la puerta de la cofrada, pues automáticamente se iniciaba otro protocolo. Todos los hermanos y las hermanas acudían a casa del fallecido o de la fallecida a velarlo. No se puede dejar solo a las personas enfermas y difuntas. Lo velan el tiempo necesario y se inicia el proceso de enterrar a esa persona. Para ello las cofradías disponían de andas para llevar al cadáver del difunto, pero también se utilizaban en esos entierros el que se llama el paño rico de la cofradía. Yo he deducido que ese paño debe ser un paño bordado con hilos especiales porque es el paño rico y con eso se cubría el cadáver. Y dependiendo de dónde se fuera a enterrar esta persona, pues se la acompañaba. Si se enterraba dentro de la ciudad, se la acompañaba hasta la iglesia, al convento donde se mandaba a ser enterrado, y si era extramuros, pues lo acompañaba hasta los límites de la ciudad. Yo tengo el caso de un testamento de una señora que decide enterrarse en la Cartuja. Entonces la cofradía de la sangre la acompaña, ella es cofrada de la sangre, la acompaña pero hasta la torrecilla, que era una torre que había aquí en Madre de Dios. No avanza más la cofradía porque ya se está saliendo de los límites de la ciudad. Ya una vez que llegas a la torrecilla, los cartujos se encargaron de trasladarla hasta el enterramiento en la Cartuja. Las reglas establecen 2 tipos de entierro, se llama el de cabeza mayor y el de cabeza menor. Al de cabeza mayor se llama así porque el número de misas que se celebra por su alma es mayor. Tienen derecho el cofrade, la mujer del cofrade y las cofradas, que lo son por voluntad propia. El entierro de cabeza menor, que se llama así porque se celebran menos misas, y en esas misas y en ese entierro se usa menos cera, porque uno de los gastos mayores que tienen las cofradías en esta época es la cera, porque celebran muchas misas, tienen muchos cultos. En los de cabeza menor se usa menos y tienen derecho las hijas, los hijos también, las madres, los suegros de los cofrades.
Hay una cuestión muy interesante, hay cofradías que sí entierran a los esclavos de los cofrades, porque la sociedad del Reino de Sevilla era una sociedad esclavista, las ciudades estaban llenas de esclavos, algunas las entierran y otros no, porque el esclavo no tiene consideración de persona, el esclavo tiene consideración de ganado, pero hay cofradías que sí consideran que tienen que enterrarlo y lo entierran. En el caso de la mujer del cofrade, las reglas, la mayoría de las reglas, contemplan un entierro de cabeza mayor porque dicen literalmente que son un todo, el marido y la mujer son un todo. Pero hay algunas cofradías en las que celebran misas, pero hay otras cofradías que dicen que a la mujer de los cofrades no se le tiene que celebrar ninguna honra si no es ella también cofrade. Claro, esto está siempre en relación con la capacidad económica de cada cofradía. Las que están bien dotadas, pues tienen dinero para gastar en misas y en ceras, las que no, pues no. Una actividad asistencial directamente dirigida a las mujeres de esta época es la dotación de doncellas para el matrimonio. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque es una demanda social. Porque en esta época la mujer que no tiene una dote no se puede casar. La Edad Media no es la edad moderna, había muchas posibilidades para las mujeres. Estaba el matrimonio, estaba el convento, donde no se guardaban las clausuras, ya se lo adelanto. También había mujeres que podían permanecer solteras, adoptar formas de religiosidad distintas. Pero muchas mujeres desde pequeñas habían sido preparadas para casarse, cuidar del hogar y tener hijos. Pero si no había dote, no había matrimonio. Entonces las cofradías, insisto, ellas siempre estaban atentas a las necesidades de la sociedad, por eso tuvieron tanto éxito, pues contemplaron esta dotación como una actividad benéfico-asistencial. Y la regla nos dice el procedimiento. La muchacha que tenía que ser mayor de 16 años, antes no se dotaba, por lo cual antes no se casaba, tenía que presentar una solicitud que era estudiada por la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno o cabildo de todos los hermanos, para decidir a quién dotaban y a quién no. Se organizaba por los hermanos una visita para ver a la mujer que se le iba a dotar. Vamos a ver, la hermandad va a hacer una inversión. Tendrá que comprobar que esa inversión va a llegar a buen término, es decir, tendrá que comprobar que es honrada, que vive conforme al Evangelio, que no está mancebada, es decir, no vive con el futuro novio. Y aquí hay un poco de tráfico de influencias porque tenían preferencia las hijas, las hermanas, las sobrinas de los cofrades. ¿Qué tenía esto de positivo para la hermandad? Aparte de la labor asistencial que están desarrollando, esto era una cantera de futuras cofradas, porque muchas mujeres se sentían agradecidas por esa dotación y acababan ingresando en la cofradía. ¿Qué se hacía? Pues se le dotaba con dinero y con piezas de ajuar. Es decir, sábanas, almohadas. Y en la boda estaban de testigos dos hermanos para comprobar que la dotación se cumplía dentro de los cánones del matrimonio. Algunas hermandades exponían en sus iglesias, en las iglesias donde tenían la sede canónica, pues exponían los ajuares el jueves y el viernes santo. Y luego un sacerdote se los entregaba. Pero había otras que la fiesta de la dotación la celebraban el 8 de septiembre, que es la fiesta de la Natividad de la Virgen. Entonces los ajuares se exponían, pero además en el ajuar había un manto de paño blanco o dinero para comprarlo. ¿Por qué? Porque ese día, el 8 de septiembre, las chicas que eran dotadas se ponían el manto blanco sobre la cabeza y se organizaba una procesión dentro de la iglesia. Después se celebraba una misa y luego se le entregaban los ajuares. Otras actividades asistenciales que realizaban las cofradías con mujeres que no pertenecían a la cofradía, pues eran dos
dos que yo encuentro muy interesantes. Una de ellas es que se exhortaba a los cofrades y a las cofradas que acogiesen en sus casas a niñas pobres o niñas huérfanas para criarlas. A ver, el abandono infantil, la muerte de los progenitores era algo que estaba a la orden del día y había muchos niños abandonados, solos. Entonces se exhortaba a los cofrades y a sus mujeres y a los cofrades que tuviesen a estas niñas. Y también, este es un tema que yo estudio mucho, también que se atendiese a emparedadas que fuesen pobres. Las ciudades del Reino de Sevilla estaban llenas de emparedamiento, pero no tienen ustedes de imaginación. En el siglo XII, en León, pues sí, había mujeres que adosadas a las paredes de una iglesia construían una celda con dos ventanas, abrían una ventana en el muro de la iglesia para seguir los oficios divinos y otra ventana por donde las alimentaban, no salían, se emparedaban. Eso es el siglo XII y en Castilla. Cuando llegamos al siglo XIII, que es cuando se conquista Andalucía y se cristianiza, esos modelos ya están antiguos. Aquí hay emparedamientos, sí, pero los emparedamientos son colectivos, es decir, viven varias emparedadas y las emparedadas entran y salen. Ojo, no estoy hablando de un desorden religioso, porque las emparedadas tenían un prestigio religioso dentro de la sociedad y muchas mujeres, muchas personas les confiaban el cumplimiento de sus testamentos, les mandaban dinero para que rezasen por sus almas, lo que eran mujeres devotas. Pero eso no impedía que tuviesen una vida plena en sociedad. Entonces, esta era otra opción para las mujeres, emparedarse. ¿Qué pasa con la participación femenina en los cultos de las cofradías? Los cultos que en esta época celebraban las cofradías eran básicamente muchas misas, mucha honra fúnebre por cada uno de los cofrades y de las cofradas fallecidos y procesiones. Procesiones, insisto, muy simples. La mayoría de ellas no tenían lugar en Semana Santa, sino que era con motivo de la Virgen o del santo por el que sentían devoción. Sin embargo, hay cofradías que establecen excepciones. Por ejemplo, la Hermandad de los Negritos, la actual Hermandad de los Negritos, pues establecen su regla que las mujeres no puedan ir a las misas del primer domingo de mes. Las cofradas no pueden ir a la misa del primer domingo de mes. Desconozco los motivos, es la única que hace esta prohibición. ¿Qué pasa con la estación de penitencia? Pues miren ustedes, la estación de penitencia, como les ha dicho, se celebraba en Semana Santa y en ella participaban los cofrades de luz portando candela y los cofrades de sangre, que eran los que se disciplinaban. Pues bien, hasta que se celebra el Concilio de Trento en 1560, bueno, termina en 1563, empieza en 1550, las cofradas participan en las procesiones, igual que los cofrades. No es hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya se ha celebrado Trento, cuando empezamos a ver prohibiciones reiteradas a que las mujeres, las cofradas, no vayan en la procesión. Si hay prohibiciones reiteradas es porque las cofradas están en la procesión. Si no, no se tiene que prohibir una vez y otra vez y otra vez. Ya la mayoría de las hermandades optaron por que fuesen en la procesión, pero descubiertas y sin disciplinarse, porque las mujeres también se disciplinaban, se flagelaban. Hay cofradías, por ejemplo, como la de Buen Fin, que sigue siendo la misma que ahora de Sevilla, que estableció la uniformidad para cofrades y cofradas. Todos deben vestir el mismo hábito, todos cubiertos, por lo cual al descubierto muchas mujeres participaban disciplinándose pese a la prohibición, porque al ir uno cubierto no se sabe quién es. Yo recuerdo cuando yo tuve que asumir la función de hermana mayor en la Veracruz del Puerto, porque la hermana mayor tuvieron que operarlo, y yo salí en la estación de penitencia y la gente decía, se ha quedado más delgado, pues yo lo veo más alto. Nadie supo que yo era una mujer, todos pensaban que era el hermano mayor que había adelgazado, había hecho el estiramiento, y cuando vamos con el capirote, no se sabe si somos hombres o mujeres. Si no llevamos elementos distintivos, porque yo veo a cofradas en las estaciones que tienen una uña así, en fin. Yo que soy una persona tradicional, en fin, todos debemos ir uniformados y no tener ningún rasgo distintivo, o llevamos las pulseras, en fin. Ese sería otro tema. Bueno.
yo les he hablado de la priosta Elvira Bernal. Es que Elvira Bernal era la hermana mayor de una cofradía de mujeres. Es la única cofradía de mujeres que he encontrado para la Andalucía de este periodo. Y estaba aquí en Jerez. Se llamaba Hospital y Cofradía de Santa María de las Candelas Amarillas. Esta cofradía tenía su vocación en la iglesia de El Salvador, en la colegial. Y Mesa Ginete, que es un autor que recoge muchos datos del periodo medieval, pues sitúa su primera noticia en 1386 en un testamento. Yo la he localizado en unas actas capitulares, esa documentación que recoge todos los acuerdos de los miembros del ayuntamiento del 26 de mayo de 1488, y ahí se dice que es una hermandad de mujeres y que tiene un hospital dedicado al recogimiento de mujeres pobres y viudas. Es decir, no sería una instalación de mucho tamaño, pero al menos las mujeres pobres y viudas tenían un sitio donde las recogían. Miren ustedes, estos hospitales medievales, todas las cofradías tenían un pequeño hospitalito, en el sentido de acogida, insisto, no de atención sanitaria. Pues eran construcciones humildes y no tenían mucha calidad, por eso en las actas capitulares aparecen muchas noticias en las que se quieren hacer distintas reformas y son los oficiales de las cofradías los que se tienen que ocupar. En este caso serían las miembros de la Junta de Gobierno. Normalmente, a partir de 1520, esas peticiones de permiso de obra, vamos a llamarlo, eran permisos de obra, dirigidas al ayuntamiento, al concejo, pues son para ampliar o para reformar las instalaciones existentes. Aquí les he traído yo dos. La Cofradía del Pilar, pues, que tenía su hospital cerca de las carnicerías de San Miguel. Las carnicerías de San Miguel estaban pegadas al muro, pues quisieron ampliar el hospital haciendo una construcción encima de las carnicerías. El concejo se lo aprobó, pero le dijo, es para hospital, no para que hagáis otra actividad. Claro, que están encima de las carnicerías. Era uno de los grandes centros comerciales de la época. La Hermandad de San Sebastián, que tenía su hospital en la Puerta de Sevilla, pues pidió permiso para construir un gran portal donde las personas acogidas pudiesen tomar el sol. El sol siempre ha sido un elemento de curación y de restablecimiento, y no había analítica sobre la vitamina D, pero ya se sabía en esa época que era muy beneficioso. Y nuestra cofradía de Santa María de las Candelas Amarillas, en 1488, pues quiso ampliar su hospital, cogiendo una callejuela donde la que construir una nueva habitación. Esto de coger calles para construir y ampliar edificios, pues era algo constante en las cofradías. Este hospital también estaba aquí en la Collación de San Miguel. La Collación de San Miguel, Collación es barrio en la época, pues es sin duda la más dinámica que hay en esta época, el barrio de crecimiento de la ciudad, donde se sitúa gente emprendedora, con distintos oficios. Santiago, que es el otro barrio nuevo, no tuvo tanto dinamismo. Entonces, cuando una persona era acogida en el hospital, pues se le daba una cama, se le daba comida, algún ungüento, y las cofradías que tenían más posibilidades, pues algún medicamento. Las camas eran muy simples, eran camas de madera con jergones de paja. Las cofradías que tenían más posibilidades, pues también le daban limosna a las personas que estaban acogidas, y si morían, las enterraban, porque muchas cofradías no tenían recursos suficientes y a las personas acogidas que morían no las enterraban, porque no tenían capacidad. ¿Qué hacían con ellas? Pues nada, a una fosa común. Todo eso se costeaba a costa de la cofradía. De hecho, sobre todo los protocolos notariales, hay personas que hacen sus testamentos estando en los hospitales de las cofradías y lo dejan como heredero. Claro, una persona que está acogida en un hospital, la herencia que puede dejar es muy poca. La ropa, algo de dinero si tiene algún arma, pero poco más. Entonces, las cofradías tuvieron que solicitar las donaciones, las limosnas, tanto de sus cofrades, de sus cofradas, como de los devotos. Entonces, en otros testamentos, si encontramos que hay cofrades y hay cofradas, gente devota de esta cofradía,
que regalan a los hospitales mobiliario, ropa, dinero, y ya si el testador o la testadora pues tenía más posibilidades, les donaban casas, les donaban tierra, les donaban préstamos hipotecarios que tenían esas personas, pues se las donó a la cofradía para que sigan cobrando. Insisto, es en los testamentos donde encontramos más referencias a este tipo de donaciones. Pero las donaciones eran muy insuficientes. Las rentas de los hospitales medievales, cofrades, eran muy escasas. Por eso la Iglesia decidió que tenía que regular todo este sistema. Las primeras regulaciones las encontramos en el siglo XIII, a partir de los sínodos celebrados por los obispos en sus distintas diócesis. La medida más importante se tomó en el Cuarto Concilio de Letrán, donde se obligaba a los fieles cristianos a donar, cada uno lo que pudiese, hacer donaciones a los hospitales. Y también les dio, claro, eso había que administrarlo, había que controlar estos hospitales, les dio un poder a los obispos para que fuesen los vigilantes de los hospitales de las cofradías. También se previó, y es algo muy interesante, que se le diese la dirección de los hospitales cofrades, ahí las cofradías se opusieron totalmente a un clérigo, y que cobrase de la cofradía por ello. Como ves, si no tenemos recursos, ¿cómo le vamos a pagar aquí a este señor? Entonces condenó duramente el Concilio de Vienne, ya del siglo XIV, duramente a los clérigos que se quedaban con los fondos de los hospitales. Entonces el sínodo lo que establece es que los hospitales tienen que estar regidos por personas adecuadas, preparadas, que sean capaces de recaudar fondos, de gestionar bien la riqueza, el patrimonio de los hospitales, y sobre todo, esto habría que darle un toque a nuestros políticos, que no desviasen fondos a otros fines. Cuando dicen fondos es a sus bolsillos. Para ello las cofradías pues nombraron dentro de la Junta de Gobierno a un administrador o mayordomo. A veces este administrador o mayordomo, que también podía ser una cofrada, cobraba un sueldo, pero no es lo normal. Las personas lo hacían por devoción, como una forma de religiosidad. En principio, el arzobispado, en el caso del Reino de Sevilla, tenía que mandar visitadores, pero estas visitas realmente no se cumplían, por lo cual las cofradías tuvieron plena autonomía para gestionar. Si los administradores se ocupaban del patrimonio del hospital de la cofradía, los hospitaleros eran las personas que estaban allí día a día atendiendo a los acogidos. Estas personas estaban allí a cambio de un salario, de ropa, pero además vivían en el hospital con su familia. Y yo, tanto para Jerez como para Sevilla, sobre todo encuentro hospitaleras. Son mujeres las que están al frente del funcionamiento de los hospitales. En el caso de Jerez, pues tenemos el de Juana Martínez, que ella pertenecía a la Hermandad de la Natividad, y la localizo porque muchas personas acogidas en los hospitales que hacían su testamento la nombran albacea. Luego esta mujer debería realizar sus funciones de manera muy óptima. Otro problema que tuvieron las cofradías es atender las necesidades espirituales de las personas que estaban allí acogidas, no solo darle de comer o darle una pomada, también las necesidades espirituales, porque además muchas morían allí, luego había que administrar los sacramentos vinculados a la muerte. La mayoría pues recurrían a miembros de las órdenes religiosas o de las parroquias, pero las potentes, como eran la Sangre y San Juan de Letrán, pues tenían sus propios capellanes que se ocupaban de los oficios religiosos y de las capellanías que había también en el hospital. Estos capellanes pues recibían un sueldo de la cofradía que sumaban a otros servicios que realizaban en otras iglesias y para otros particulares. Pero miren ustedes, cuando llegamos a finales del siglo XV, los hospitales cofrades no funcionaban bien. Los recursos no eran suficientes, la gente moría de manera mayoritaria, muchos estaban caídos, y ante esta situación, pues en el año 1593 se promulgó los actos de reducción de hospitales, es decir, el objetivo era, en vez de que hubiera muchos hospitales pequeños y que no funcionaban bien, que todos sus recursos fuesen concentrados en un hospital grande. Esto que supuso, esta medida supuso que la mayoría de los hospitales cofrades pues acabasen desapareciendo
al ser absorbidos por instituciones mayores o simplemente acabaron cerrados. El gran problema que esto presenta es que cuando cerraron los hospitales, tiraron la documentación que tenían en los hospitales. Esto como cuando uno hace una mudanza y empieza a tirar cosas, y luego dice, ¿para qué tiraría yo esto? Pues tiraron la documentación. Entonces apenas se conserva documentación de estos hospitales, cofrades, que sería muy, muy interesante. Bueno, y llegamos a las conclusiones, que ya va siendo hora. Pues yo le voy a decir que las cofradías, por eso he llamado la Edad Media la época de esplendor de las cofradías fueron para las cofradas un marco privilegiado para que ellas desarrollasen sus devociones y sus inquietudes personales. Hemos visto cómo podían pertenecer a una cofradía de pleno derecho, tanto por voluntad propia como si eran mujer de un cofrade. Obviamente, en las reglas vemos que hay ámbitos donde esa participación de las mujeres está limitada, pero si luego vamos a la realidad, vemos que no es tanto. Hay mujeres en el gobierno y mujeres que participan en la estación de penitencia. Y también hemos visto cómo las mujeres se convierten en protagonistas destacadas de determinadas labores asistenciales, como la dotación de doncellas. Entonces las cofradías de esta época, que yo insisto, son más hermandades que cofradías. Cuando hablo de cofradías estoy hablando de los actos de cultos públicos. Ahora mismo, sobre todo, estación de penitencia, pues una gran familia espiritual formada por los hermanos y por las hermanas, donde ellas encontraron un cauce de desarrollo personal y cristiano insuperable. Es cierto que había normas que no les permitían actuar en determinados ámbitos, pero es que luego acudimos a la documentación, que no es la oficial, y vemos que las cofradías fueron más flexibles y más permisivas. Esto se va a terminar a partir del Concilio de Trento y en el caso del Reino de Sevilla a partir del sínodo que organiza el arzobispo Niño de Guevara en 1604 para imponer las normativas del Concilio de Trento. La normativa del Concilio de Trento para el caso de las mujeres solo tiene dos opciones: el matrimonio o el convento. No contemplan ninguna otra opción. Esto también va a llegar a las cofradías y vamos a ver cómo poco a poco las mujeres van a ir desapareciendo de la vida cofrade, atendiendo a esas disposiciones tridentinas. Y de esta manera pues las mujeres se han visto o relegadas o expulsadas de las cofradías hasta épocas muy recientes y en muchos casos están ocupando un segundo lugar, incluso un tercero. En el Congreso tuve la oportunidad de hablar con algunas cofradas y vi que, bueno, no las dejan llevar en los traslados las andas de la Virgen, por ejemplo, que van a hombros. Es decir, existe todavía mucha marginación en las cofradías en relación a las mujeres. La igualdad, la paridad, eso no ha llegado a las cofradías. Y entonces yo busqué en internet la Junta de Gobierno. ¡Oh, la batería está... ¡Oh, esto a mí me... boicot a mi persona! Esto es un boicot a mi persona, ahora que yo me habla de la Junta de Gobierno de la Yedra. Esto está preparado, ¿eh? Aquí. Pero hay muchos señores. ¿O no hay muchos señores? No, yo soy una señora. Un momento, señora. Señora, ¿usted qué porcentaje representa dentro de la Junta de Gobierno? Yo soy delegada de Caridad. No, digo el porcentaje. El porcentaje. Ah, el porcentaje que tenemos en la Junta vemos 3. Hay 2. Yo veo hay 2 porque está la alcaldesa. Hay 3, pero hay 2. ¿Y cuántos miembros son? De todas formas, 22. es la Junta de Gobierno de la Yedra con más mujeres que ha existido. Pero siguen siendo muy pocas. Sí. Es difícil. En todas las instituciones, ojo, que yo creo en las capacidades de las personas, no si es hombre o mujer, pero se obliga a la paridad masculina y la paridad femenina, porque por ejemplo, cuando formamos los tribunales de enfermería, hay nada más que mujeres, y ahí voy yo y digo, tiene que haber paridad de hombres y mujeres. A ver si vamos a pasar al otro extremo. Habría que imponer esa paridad en las juntas de gobierno de las hermandades. Y hicimos un estudio, pues que la ayuda de mujeres capaces. Ya estoy yo aquí creando problemas. Hicimos un estudio de a ver qué cargo ocupan las mujeres en esa junta de gobierno. Eres diputada de Caridad. ¿Y la otra señora? Secretaria. Secretaria.
el prioche, el mayordomo. ¿Cuándo va a haber una mayordoma? ¿Cuándo va a haber una priocha? Hay que ir con los tiempos. ¿Cuándo va a haber cuadrillas mixtas? Lo hablábamos antes, es que me rozo. ¿Y no te roza con el de atrás? Oye, ¿tú dónde estás? ¿Tú no estás en un acto de devoción llevando a tu imagen? ¿Tú te fijas si tiene un hombre, tiene una mujer? No, creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Porque estamos siendo mucho más cofradía que hermandad. Y la hermandad exige igualdad. Y en el caso del mundo de los costaleros, pues ahí habría que meter mano también, porque se están adueñando de las hermandades. Con la amenaza, no saco el paso. A mí me da igual, yo le pongo la rueda. Yo cuando fui hermana mayor, los costaleros se me subieron, digo, pongo ahí un tractorcillo, y porque esto es una estación de penitencia, no es un lucimiento. Oh, que a mí me encanta las hermandades, los movimientos de los palios, el crujir de los pasos, a mí todo eso me encanta. Pero tenemos que tener en cuenta que es un acto de religión y de devoción. No hay que tener en cuenta otra floritura externa. Pero eso sí, me decía a favor de la Hermandad de la Piedra, que tiene un diputado de formación magnífico, y felicito a esta hermandad por esta iniciativa de formación, porque los hermanos y las hermanas también necesitan formación. Muchísimas gracias. Entonces, podemos decir que el decaimiento de la participación de la mujer en las cofradías viene con el Concilio de Trento. Exactamente, viene con el Concilio de Trento. 563. Sin embargo, es el momento del auge de las cofradías. Claro. Sí. El momento del auge, porque Trento impone una religiosidad que es lo sabéis, que es la enseñanza, el adoctrinamiento a través de la imagen. Ya los cristos góticos, que es lo que se llevaban en estas procesiones medievales, que eran unos cristos chiquititos, llevados por un clérigo, porque ahí lo que importaba era la flagelación. Otra cosa no. Las reglas dicen, y tienen que ir los cofrades de sangre, con la camisa curado para empapar la sangre, los de luz llevarán las candelas de este peso, de este otro. Y al final irá un Cristo crucificado, que es la primera devoción, al Cristo crucificado, me refiero a devoción de estación de penitencia, llevado por un sacerdote, y de música un tambor templado y una trompeta tañendo a dolor. Esa es la estación de penitencia. Luego en los hospitales de las cofradías se había preparado una cocción de rayán, de rosas, de romero para curar las espaldas de los cofrades de sangre, para que no se le infectase, y se les daba un pequeño tentempié de pan y vino. Ya está. Esa era la estación de penitencia. Pero llega Trento, llega el barroco y tenemos la explosión. Pero es cierto que las mujeres seguían participando, porque cuando llega el señor que le da el nombre a mi universidad, la Pablo de la Vida, en el siglo XVIII a Sevilla, está escandalizado porque las mujeres iban medio desnudas en las estaciones de penitencia. Y los cofrades van borrachos, en fin, escenas que aquí se han visto, aquí digo en la actualidad se han visto. Yo cuando veo un costalero con el tubo en la mano, a mí me entran las 7 cosas. Es que me parece una falta de respeto horroroso. O cuando van de con la novia, es que es una falta de respeto a la hermandad, es que no nos damos cuenta. En fin, es que somos instituciones serias, con mucha música, muchas flores, son instituciones religiosas y hay que tener un respeto. Y todo eso son faltas de respeto. Y la falta de respeto viene sobre todo por los costaleros y los capataces, porque el resto de los hermanos van ellos con su ataviado, con su cirio, ahí no hay ningún problema. Siempre viene por parte, o por lo menos la falta de respeto que yo veo que es por parte de esto. Aquí hay un costalero, a ver si me va a perseguir a mi casa a la Plaza Monte y me va a dar una aguantada. La nueva era no, la antigua sí. Entonces, Cuiden eso, por favor, que da muy mala imagen, ¿eh? ¿Tú eres conocedora de que hace poco ha habido una cierta... Bueno, se ha tratado este tema con motivo del acceso al cargo de hermana mayor de la Hermandad del Nazareno, o no eres consciente de ese tema? Mira, César,
Yo las cofradías, yo no conozco la hiedra, yo digo que yo con la hiedra tengo un sentimiento especial porque la veo abierta y eso aquí me da muy buena impresión. Yo de las cofradías huyo como del fuego, porque muchas cofradías, insisto, estoy hablando no de la hiedra que no la conozco, muchas cofradías están las juntas de gobierno que son palomos, sacando el pecho. Aquí no estamos para eso, aquí estamos para servir, Entonces yo del mundo cofrade y de las tonterías del mundo cofrade como que huyo. Cuéntame la polémica con la hermana mayor del Nazareno. Bueno, no hay ninguna polémica, sino ¿no? que precisamente la hermandad de las mujeres de aquí de Jerez es la hermandad del Nazareno, donde siempre han podido Sí, participar las pero mujeres. tiene un calificativo muy feo. Bueno, sí, muchas cofradías lo tienen. No creo que sea, bueno, que es especialmente con las mujeres. Sí. Pero como ha cedido el cargo, y lo que pasa es que hay una diferenciación. Aquí una hermana va igual que un hombre. Pero allí sí las mujeres van con la cara descubierta, perdón, la cara descubierta y los hombres con la cara descubierta. Entonces ha surgido una cierta polémica porque es la hermana mayor que van como hermanas de luz y las mujeres van como hermanas de luz, mientras que los hombres van con las varas en las distintas presidencias. Entonces ahora la hermana mayor, ¿dónde debía ir? Si iba en la presidencia, como debe de ir una hermana mayor, y si debe ir con la cara descubierta o cubierta. Pues eso se quita, a ver, yo soy muy bruta, se quita todo cubierto. Sí, yo soy partidario de Todo cubierto. O sea que ahí está la tradición, es complicado para ellos, ¿no? Bueno, también es una tradición tirar un cordero desde un campanario. Sí, pero A ver, lo de las tradiciones, y al final va con la cara cubierta, pero en la presidencia. Un híbrido, digamos. hemos hecho un híbrido. Pues vamos todos con la cara cubierta, nadie nos ve, nadie me ve debajo del paso, nadie me ve con la vara. Voy haciendo mi estación de penitencia. Yo prefiero eso. Hombre, el anonimato, exactamente. Y otra curiosidad, has hablado de una señora que solicitó el enterramiento en la Cartuja y por eso la cofradía la acompañó, digamos, hasta la zona de la ciudad. Explícame la compatibilidad, porque precisamente los cartujos eran personas que no dejaban el acceso a las mujeres, o es que entonces se permitía o había un cementerio. Entonces, claro, se enterraban en las iglesias, los cementerios eran algo muy moderno. Y bueno, tener una persona enterrada era un lujo porque te pagaban el enterramiento y después te pagaban por las misas, pero no solían pagar por las misas, sino que te entregaban una casa. Toma, la propiedad de la casa. Tú la alquilas y con lo que te genere me celebra a perpetuidad la otra forma. Mientras más enterrado tenga, mucho mejor. O sea que las mujeres también se enterraban ahí. Sí, señor. Aquí no distinguimos. Otra cosa es que ya las mujeres vivas entrarán en la clausura. Es otra cosa. En el cementerio. Por ejemplo, la hermandad esta de lo que ahora hoy en día es la catedral, ¿esa o alguna otra que existiera de cofrada en la época tiene algún vínculo con alguna de las actuales a través de fusión, nada, ¿no? No. A mí esto de la fusión como que me pone los vellos de punta. Porque ahora como todo el mundo queremos ser joven. Tú ves la tele, los labios, los pómulos, todo muy joven. Pero las cofradías que todas quieren ser montañas. Y ahora dice, pues yo me voy a comprar un santo y digo que yo me fusioné con esta cofradía que es del siglo XV. ¿Qué antiguo soy? Soy del siglo XV. Dice usted, a mí me da igual lo que usted haga con el siglo XV. ¿Usted qué hace hoy en día? ¿Por sus hermanos? Que es por lo que se tiene que preocupar, su hermano y su hermana. ¿Usted qué hace para que la gente quiera ir, quiera hablar con la Junta de Gobierno, quiera proponerle cosas, quiera estar en la estación de penitencia, quiera estar en los cultos? Eso es lo que importa. No es usted del siglo XV. Ahí tenemos el caso del silencio en Sevilla, que se inventa esa antigüedad del siglo XIV. En el siglo XIV, en 1340, están los benimerines viniendo del norte de África a invadir otra vez Andalucía. Después hay una guerra civil entre Pedro I y Enrique II. Pensemos en Gaza. ¿En Gaza la situación es la adecuada para fundar una cofradía? Pues aquí tampoco lo era. Entonces, ¿cómo van a ser ustedes de 1340? Con otro agravante, la primera devoción penitencial es al Cristo muerto, a la Vera Cruz. Y usted es un nazareno. El nazareno aparece en la segunda mitad del 16. Pero cualquiera dice los del silencio que no son la madre y maestra del siglo XIV y toda la película.
Lo cual me parece una tontería muy gorda. ¿Qué hace usted hoy en día? Pues allí no entra nada más que gente que tiene una declaración de Hacienda con unos ingresos altos. Vaya institución religiosa, ¿no? Allí quieren profesores de universidad, notarios, jueces. Digo, ustedes son muy rancios. Eso es muy rancio, muy rancio. La vida ha cambiado, ahora todos valemos, todos somos útiles en la sociedad. Y por ejemplo, eso es muy curioso, ¿no? Que hay una serie de normas que limita lo que has comentado, ¿no? Que limita lo que es la participación de mujeres y tal, pero luego, claro, temas a crónicas, cosas así más del diario, y si se ve como las hermandades, bueno, no desoyendo, ¿no? Pero tampoco cumplían a rajatabla con esa normativa y sí que participaban las Yo he conocido a mujeres aquí en Jerez que ellas me han dicho que ellas, las mujeres no podían salir en las procesiones, que ellas, sus padres las metían. Y la hermandad era conocedora de eso, porque si tú sales con 50 y llegas con 80, esto que ha pasado, nos hemos reproducido en el camino. Y las hermandades, es que una cosa es la teoría y otra es la realidad práctica. La realidad siempre se impone. Hasta en silencio, una de Sevilla también, hubo una mujer por ahí que salió... Así es que lo obligó el arzobispo. Ah, Se niega. Ellos decían que las mujeres nunca ven a hacer las cofradías. Yo cuando me digo que voy para allá y les digo, les doy la conferencia, ¿eh? Es que Sevilla, aquí hay un sevillano, yo me estoy jugando la vida, ¿eh? Sevilla es una sociedad muy rancia, muy rancia. Yo que trabajo con ellos y con ella, ay, señor. Mantienen valores de hace 40 años. No tiene sentido hoy en día. Y nunca interviene el obispo, el arzobispo, la iglesia. Sí, tuvo que el arzobispo intervenir. A ver, pero normalmente no intervienen para obligar ciertas cosas, ¿no? A ciertos comportamientos. Porque las cofradías siempre han sido muy Que independientes. tienen mucho poder. Y se han peleado porque los clérigos no interviniesen ni metiesen mano en las cofradías. Bueno, yo conozco muchos casos de pelea entre los párrocos y las cofradías. Ustedes tienen la suerte de no tener párroco. Sí, tenemos. Sí, tenéis Hombre, el director espiritual, ¿eh? nosotros pertenecemos a una parroquia, pero sí que Pero aquí hacéis y deshacéis, no hay... tenemos más libertad, sí. Yo me acuerdo una vez que teníamos los cultos de la Veracruz del Puerto, donde yo fui teniente hermana mayor y hermana mayor en una cuaresma, y de pronto llegaron los señores de las comunidades de Kiko y me apagaron todas las velas, me las apagaron todo, y voy a hablar con el párroco y le digo, mire usted, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que ellos tienen derecho y es su hora. Mire usted, que soy en los cultos de los triduos y por pura nada, no, me apagó todas las velas de fuera, todo el mundo. Yo tengo publicado un libro de la historia de aquí de la hermandad y hay una cierta, no te lo voy a contar por si lo quieres leer algún día, pero hay una pugna Ya me has picado, no tengo ni idea. interesante con el párroco de San Miguel, porque nosotros pertenecíamos antes a San Miguel. Claro, claro. De hecho, San Miguel se llama, la iglesia de San Miguel, o se llamaba, y el Santo Cristo de Valledra, porque la capilla de Valledra era auxiliar de allí. Entonces ahí hubo una pugna. Siempre, entre los párrocos y las cofradías siempre ha habido mala relación. Porque los párrocos han querido meterse. Y son instituciones del año. Si las mujeres no lo hubieran conectado con el concilio de Trento, ¿estarían más oligarquía como estamos los hombres en la hermandad? Hombre, claro, se hubiesen desarrollado como cofradas a la par que los hombres, claro. Si hubiesen tenido sus cofradías, como estaba la de la Santa María de las Candelas Amarillas. Pero claro, se les corta. Yo tengo casos de pleitos de mujeres que las llegan a acusar de ser conversas y las expulsan de las cofradías y ellas demuestran su limpieza de sangre, que son cristianas bien y todo eso. Las acaban expulsando. Las dotes que se le entregaban a las mujeres, ¿sabes del caso concreto en qué consistía? Bueno, depende de la capacidad económica del que te dota. Las mujeres normales pues eran unos 5.000 maravedís, calculen ustedes que medio kilo de pan vale 4 maravedís. Y ajuar de casa. Pero bueno, luego tenemos
a las niñas de la aristocracia, que, bueno, hay una señora que en su dote tiene hasta carabelas. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre una jerezana que nadie conoce, pero yo la voy a dar a conocer, que es Brianda de Villavicencio, que no tengo... No es de en los testamentos los maridos describen, detallan la dote, pero el marido de Brianda, el hijo de su madre, pues no me la detalla, pero me dice la cantidad. 500.000 maravedís. Y una termomil. ¿Qué? Y una termomil. Y una termomil. La lista de bodas no sé dónde la puso. Pues Brianda estuvo muy vinculada a San Miguel. Ella era hija del curador Juan Núñez de Villavicencio. Ella se crió en San Marcos. El palacio estaba frente a la iglesia de San Marcos. Después se casó con Fernán Núñez Cabeza de Vaca. Se fue a vivir a El Salvador, pero cuando enviuda, que es cuando es interesante, ella no se vuelve a casar, lo normal que se hubiera vuelto a casar, era una niña de la aristocracia, ella conserva su autonomía, su independencia, empieza a hacer negocios, y ella se viene a vivir a San Miguel, al barrio nuevo, al barrio dinámico, como empezando una nueva vida. La aristocracia está dentro de la muralla, ella no quiere estar ahí, ella quiere estar fuera de la muralla. Y mira, Manolo, ya el otro día Manolo y yo empezamos en un codicilo, le deja su casa a dos criadas que tiene, y entonces ella dice, mi casa en San Miguel, en la esquina de la calle Medina. Entonces deducimos que la casa estaba en la Plaza de la Angustia, porque donde vosotros tenéis la capilla era como el límite de la ciudad. La calle Medina no era la calle de ahora, era la carretera. Era el llano del Ejido. Entonces ella viviría en la Angustia. Además, ella habla de la venta de un corral que ella tiene que linda con las huertas de San Francisco. San Francisco llega hasta lo que ahora está al sur. Entonces ella, sus casas estaban en la Angustia. Tenéis que leer el libro, no porque lo haya escrito yo, sino porque es una mujer que merece ser destacada. Siempre termino hablando de Brianda. Menos mal que el día que te conocí no hablé de Semana Santa. Bueno, hubiera muy dialogado. Bueno, sí, también. Hablamos de Mantoncillo y de Sevilla. Eso. Es que a este señor lo conocí yo en la tienda esta de cosas de casa que está en la calle Doña Blanca. El hombre estaba ahí aburrido porque las mujeres paraban de venir a todos los mantoncillos, todos los pendientes. Y ya empezamos a hablar. Yo es que no hablo, ¿saben ustedes? Empezamos a hablar. Y era cuando he venido, digo, yo este señor lo conocí el otro día en la tienda. Yo me he quedado un poquito así por el norte. Cuando ya me dijiste dónde, sí. Claro, pero yo no me olvidé de tu cara, fíjate. Porque tú estás casado con un guardia civil, da una práctica especial. Cuando me vea por la calle me saluda porque yo Y ya tengo una reverencia que yo te conocí en la hiedra. Bueno, pues si no hay más preguntas vamos a finalizar. Agradecer a todos la asistencia. La verdad que hemos podido disfrutar de un momento espléndido. Creo que las hermandades, y siempre está en nuestra intención de nuestra Junta de Gobierno, deben ser también un lugar donde podamos aprender, donde se pueda ejercer el conocimiento como tan magistralmente lo ha tenido hoy Silvia con nosotros. Y yo sí que me comprometo con todos vosotros que nosotros seguiremos, gracias a nuestro diputado de formación, ampliando este tipo de cultura que también es muy importante para nuestra ciudad. Así que muchas gracias a todos. Y Juanita tiene para entregarte un detalle. Muchas gracias. Figura relevante. A mí me encanta esta imagen, que es San Miguel aplastando al demonio. Es de una escultora que lo pasó muy mal con el marido, la Roldana, Luisa Roldana, hija de Roldán. Lo pasó muy mal porque él la maltrataba y además él le tenía mucho celo porque ella era mejor escultora que él. Entonces a mí esta imagen me gusta mucho porque San Miguel es la cara de la Roldana y el demonio es la cara del marido. ¿A qué eso no lo sabíais? No. Entonces está ella ahí aplastando. Ella llegó a ser escultora de cámara en el Palacio Real, que eso era un cargo que antes solo estaba restringido a los hombres. Pues muchas gracias. Paso estamos. Qué bonito. Ay, perdón. Por la presentación.